Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Stabile, soy psicoanalista. Bueno, desde que me recibí estoy dándole vueltas. Entré primero, digamos, a investigar un poco. Entré por la parte más difícil, me parece, pero bueno, es lo que me parecía que Lacan ahí este, insistía, o yo creía que había algunas claves, ¿no? Eso que uno como recién salido de la facultad, creo que está muy ansioso de ver cómo se hace en la clínica. Entonces, me metí por el nudo Borromeo, digamos, y bueno, estuve un tiempo trabajando sobre toda esa parte de la teoría matemática de nudos, porque me parecía importante eh, lo que planteaba ahí Lacan, no como las balizas que nos dejaba los analistas para orientarnos respecto de la práctica, ¿no? De nuestra práctica. Porque, digamos, en el levantamiento de lo que yo venía leyendo de Lacan, insiste todo el tiempo que el problema está en cómo el analista ahí eh, queda, ¿no?, atrapado, digamos, en el encuentro con el paciente, queda atrapado en querer comprender eso que ahí digamos, se desliza en el discurso, en el dispositivo analítico. Entonces, bueno, hoy particularmente, o hace un tiempo, empecé a meterme más a trabajar este concepto, que por ahí es la idea de lo que va a ser después las clases del curso, ¿no? ¿Qué es lo que Lacan introduce con su noción de la lengua, ¿no? Saben que el curso se llama, bueno, en la charla de hoy también, ¿de qué se trata el trauma de la lengua? ¿No? Me parece interesante poder jugar eh, justamente digamos, con lo fuerte de la palabra trauma que tiene para nosotros, porque ya es introducida obviamente por Freud, y para pensar, no para darle, o para a través de la lectura de Lacan, o por lo menos de lo que yo les puedo transmitir de mi recorrido, ¿no? De lo que vengo pudiendo leer, digamos, y levantar de la lectura, de la producción de Lacan, cómo repensar, ¿no?, esta idea de trauma de la lengua. Me parece sumamente importante porque para mí está íntimamente articulado, que podamos pensar un poquito esta noción de la LAN y esta idea de Lacan lo va a plantear como nacemos, el trauma, ¿no? Se trata de que nacemos en el malentendido. Ahora vamos a meternos un poquito, eh, voy a articular un par de citas para después poder hacerlas hablar y trabajar nosotros por qué articulo el trauma de la lengua, porque me parece importante que los analistas nos metamos a poder entender de qué se trata esto que Lacan nos propone. Les decía, porque para mí está íntimamente articulado a poder pensar la operatoria, las operaciones del analista, ¿no? Por eso el subtítulo de la charla y de lo que va a ser el curso y lo que voy a desarrollar en las clases del curso es la LAN como carta, ¿no? Como la carta del analista. Como la carta del analista, pensada justamente en el punto de la carta que nos permite orientarnos y jugar las operaciones que considero fundamentales, las operaciones que tiene que producir un analista ahí en el encuentro con el discurso del analizante, que es de lectura y escritura. Y poder entender qué quiere decir Lacan con las operaciones de lectura y escritura, van de la mano de entender qué es esto de que estamos malentendidos.
Bien. La noción de Lalang aparece como un lapsus, ¿no? Aparece, Lacan viene hablando en el seminario 19, la introduce, viene hablando del discurso psicoanalítico, y haciendo referencia, quería hacer referencia a, él dice, dos personas a las que se le encargó una tarea difícil, como es el diccionario, dice él, de filosofía. Se da cuenta que comete un error, entendemos que se refería a Laplanche y Pontalis, entonces dice, dije de filosofía, pero quise decir al diccionario de psicología, de psicoanálisis, perdón. Entonces, sigue hablando y dice, bueno, vale la pena por Lalande, ¿no? Lalande es el autor del vocabulario técnico de filosofía. Entonces un alumno que estaba escuchando le dice, doctor, dijo Lalande, ¿no? Y él toma ahí, en ese diálogo, fíjense la producción de lo que podemos llamar el neologismo de Lalang, ¿no? Que es de un lapsus de lo que escucha un alumno y de lo que Lacan decide ahí introducir, tomando ese término del alumno de Lalang, dice, bueno, va a introducir el concepto de la lengua todo junto, ¿no? Para poder transmitirnos a los analistas de qué se trata, ¿no? De qué se trata la materialidad, ¿no? A mí me parece que con este concepto Lacan nos transmite de qué se trata la materialidad con la que debemos operar. Bien, entonces, esto es en el seminario 19. Fíjense, y va en el seminario 20, va a articular, ¿no? Va a definir que la lengua justamente no se trata no sirve para comunicar, ¿no? En la clase de la rata en el laberinto, Lacan dice, la lengua, ya escrita todo junto, sirve para otras cosas muy diferentes de la comunicación. Nos lo ha mostrado la experiencia del inconsciente en cuanto está hecho de la lengua. El inconsciente está hecho de la lengua. Es en ese punto que a mí me interesaba indagar y meternos un poco a pensar este concepto, porque justamente el analista tiene que producir su operación de lectura y escritura sobre el inconsciente, entendido como el discurso del otro, entendido como eso que queda vehiculizado en ese entre dos que es el analizante y el analista. Bien, y entonces dice, la lengua que escribo en una sola palabra, como saben, para designar lo que es el asunto de cada quien. La lengua llamada y no en balde materna. Bien, por lo tanto, me parece que está íntimamente para Lacan conectado el neologismo, ¿no? En el 19 produce este neologismo a partir de este lapsus que es Lalang, y va a estar íntimamente articulado por esto que estamos trabajando, o que vamos a desarrollar en el curso, que es la lengua, que la lengua para Lacan es la lengua materna, y que la materialidad, ¿no?, con la que vamos a operar viene ahí vamos a ver ahora, o mi articulación es con lo que va a producir en el seminario 24, que es va a producir otro neologismo, que es a partir de hablar de que los analizantes no paran obscenamente de hablar de sus parientes, ¿no? Podríamos decirlo, Lacan lo dice así, ahora les voy a leer un poquito la cita para entender, ¿no? Entonces, de alguna forma nos dice, los analistas tienen que soportar ahí escuchar todo el tiempo a los analizantes hablando de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Obscenamente de las relaciones de parentesco. Obscenamente, o sea, de
lo que le transmitió, ¿no?, vía la lengua, esta lengua materna, este otro, ¿no?, este otro con mayúsculas, tomándolo, digamos, cómo piensa Lacan, el lugar ahí de la madre, ¿no?, y de la función del padre. Entonces, en el seminario 24, Lacan dice, la lengua, cualquiera sea, es una obscenidad. Lo que Freud designa con el equívoco como la otra escena, ¿no? Y hace un juego como la obra-escena, junta, ¿no?, junta toda la palabra que articula obscenidad, la ob en francés, con otro, con el concepto de otro y con escena, ¿no? La otra escena que el lenguaje ocupa por su estructura elemental, que se resume en la del parentesco. Bien, Lacan, vieron, va produciendo en distintos lugares. En Escritos 2, en la conferencia de Ginebra, para mí lo transmite esto de esta forma, ¿no? Los padres, dice en la página 124, los padres modelan al sujeto en esta función que titulé como simbolismo. Lo que quiere decir estrictamente no que el niño sea el principio de un símbolo, sino que la manera en que le ha sido instilado un modo de hablar no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron los padres. Sé muy bien que esto presenta toda suerte de variaciones y de aventuras. Mucho antes que Freud, el lenguaje, ese lenguaje que no tiene absolutamente ninguna existencia teórica, interviene siempre bajo la forma de una palabra que quise fuese lo más cercana posible a la palabra francesa la lación, la leo en castellano, la langue, ¿no? La lengua. Bueno, entonces a mí me parece en este punto que es fundamental para nosotros que podamos abordar y despejar un poco qué es esto que Lacan nos plantea como de qué nos vienen a hablar los pacientes, porque eso nos va a orientar cómo y qué escuchar. Por eso, ¿no?, este subtítulo de la carta que tiene el analista, la carta para poder orientarse en este juego, ¿no?, en este juego del análisis, y producir una lectura y una escritura que apunte al asunto, ¿no?, al sujeto, a lo que se está diciendo allí, tiene que estar orientada por esta noción. Bien, en el seminario 27, que es de 1980, que se llama Disolución, hay una clase que se llama El malentendido, ¿no? Y ahí me parece, bueno, fíjense que estamos abordando el concepto, o estoy tratando de articular y poniendo en relación, porque están para mí íntimamente articulados, el concepto de la langue, el concepto de la escena del otro, de lo que Lacan toma, de Lévi-Strauss, la importancia de pensar las relaciones de parentesco en términos de lo estructural, de los lugares, ¿no?, que nos va a orientar para escuchar en el discurso de qué lugares, qué posiciones, ¿no?, cuáles, a dónde, de qué, eso que Lacan va a llamar en su versión del sujeto enunciación, y no quedarnos, ¿no?, ese enunciado, esos dichos del paciente que nos pueden enredar y nos podemos quedar atrapados en la anécdota, cosa que pasa mucho, y lo veo mucho, obviamente que me pasa a mí, porque el analista no está siempre además en su función de analista, ¿verdad? Porque
a veces es difícil, pero que se escucha mucho en las supervisiones, ¿no?, de analistas, cómo quedan enredados y perdidos en los enunciados y en la anécdota y en el estilo discursivo, ¿no?, del paciente. Y en todo caso, la supervisión lo que aporta, o para mí, lo que una supervisión aporta es que el analista que supervisa ahí pueda escuchar estas relaciones que están más allá de esa escena que atrapa a veces la oreja y nos deja pretendiendo entender, ¿no? Recuerden, bueno, Lacan desde el seminario 1 habla del problema que el pretender comprender ahí al analizante introduce una, no lo dicen estos términos, pero yo lo digo, una sordera, y una ceguera importante respecto de poder producir una lectura el analista, ¿no? Y digamos, ¿de qué les estoy hablando cuando hablo de todo esto? ¿O de qué hablo? Hablo del problema del sentido, ¿no? Lacan, para mí, durante toda su enseñanza, del seminario 1 al final, y fíjense, seminario 27, les voy a hablar un poquito de lo que él plantea del mal entendido, nos habla de, trabajamos, en el campo del psicoanálisis trabajamos con el sentido, bien. Tenemos que hacer algo, el paciente viene sufriendo de sentido, viene con un sentido, viene sufriendo por un sentido, viene con exceso de sentido respecto de algo que produce un sufrimiento. Ahora, Lacan insiste en que a ese sentido, ¿cómo el analista tiene que pararse desde su función de analista para poder producir una resonancia diferente y habilitar, en todo caso, un sentido nuevo, ¿no? Para eso, ¿no?, para poder habilitar un sentido nuevo, es que tiene que producir estas tareas de lectura y escritura. Bien, entonces, en la clase del malentendido, Lacan dice, este fulano, Otto Rank, ¿no?, se acercó a eso hablando del trauma del nacimiento. Trauma, no hay otro. El hombre nace malentendido. Fíjense qué interesante, ¿no? Que esto parafraseando también a Freud, y en el seminario 24, por ahí si nos da el tiempo, les leo un poquito la cita. Lacan dice, Freud imaginó, deliró con que la verdad estaba en el núcleo traumático, y vuelve a insistir, el trauma se trata del malentendido, ¿no? Nacemos en el malentendido. Y sigue, el malentendido ya es de antes. En tanto, ya antes del hermoso legado, forman parte, o más bien dan parte del farfullar, ¿no?, del hablar, de vuestros antecesores. No se necesita que farfullen ustedes, porque ya hablaron sus antecesores, ¿no?, dice Lacan. Desde antes, lo que los sostiene por concepto del inconsciente, o sea, del malentendido, echó raíces allí. No hay otro trauma de nacimiento que nacer como deseado o no, da lo mismo, ya que es porque el ser hablante habla. El ser hablante se reparte en dos hablantes que no hablan la misma lengua, dos que no se escuchan hablar, dos que no se entienden sin más, dos que se conjuran para la reproducción, pero de un malentendido cabal, que nuestro cuerpo hará pasar con la dicha reproducción. Bien, entonces siempre, ¿no?, nos antecede esto que Lacan dice en el seminario 21, en distintos seminarios: somos hablados por nuestros antecesores, y
digamos, este sujeto en todo caso es producto de dos que no logran hablar, ¿no? Hablar, si entendemos que hablar se trata de que se comuniquen y se entiendan, ¿verdad? Bien, entonces, y en el seminario, a ver, me parece importante insistir con esto del concepto de la langa articulada al malentendido para poder pensar. Lacan va a decir en el seminario 20 que en todo caso el inconsciente o el lenguaje es un saber, el lenguaje, y el inconsciente es un saber hacer con ese malentendido y con la langa, con eso materno, ¿no? Con eso que nos viene de nuestros antecesores. Por eso me parece, insisto, en meternos y despejar un poco de qué se trata eso, porque es ese material que, al que el analista va a apuntar para producir su lectura, ¿no? Y su escritura como operación. En el seminario 24, Lacan dice, fíjense, me parece importante porque es como cómo pensar, ¿no? Como el dispositivo analítico. Dice, el psicoanalista depende de la lectura que hace de su analizante, de lo que éste le dice en sus propios términos, en los propios términos que cree decirle el analizante. Eso quiere decir que todo lo que el analista escuche no puede ser tomado al pie de la letra. Bien, primer punto, ¿no? Que para mí que se articula para poder pensar cómo estamos ahí funcionando como analistas, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar ahí dispuestos a escuchar y a escuchar qué de eso que el analizante dice, para verdaderamente producir algo diferente que lo que es un diálogo con un semejante, ¿verdad? Porque en todo caso, obviamente, cuando hablamos con alguien, digamos, ¿qué nos habilita a hablar con alguien? Que nos entendemos, bueno, entendés lo que te digo. De hecho, los pacientes todo el tiempo dicen, no, porque entendés, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? Está ahí esa necesidad de que se entienda. Como analistas, ¿qué hacemos? Semblante de que sí, o que estamos ahí mínimamente escuchando. Pero como analistas, para poder hacer bien nuestro trabajo y no estar ahí, no en todo caso, que a veces obviamente estamos como semejantes, para analistas tenemos que saber que se trata, y esto es lo que Lacan insiste desde el inicio, de no entender. ¿No? Primero, no entender qué quiere decir, ¿qué está diciendo este paciente con esto que me dice? ¿De qué está hablando? Cuando yo digo que la carta del analista, para mí es la langue, es este concepto y que nos tiene que orientar para estar ahí pudiendo escuchar eso y no quedar entrampados y confundidos con que entendemos de qué está hablando ese que nos dirige su discurso. Entonces, fíjense que, o sea, Lacan sigue insistiendo, seminario 24, que el analista, no, todo lo que escuche ahí no puede tomarlo al pie de la letra. Lo que su analizante, al analista en cuestión, cree decirle, no tiene nada que ver, y de eso se dio cuenta Freud, dice ya, no tiene nada que ver con la verdad. ¿No? El analizante nos habla pensando que nos está diciendo la verdad, ¿verdad? Y va a decir Lacan, y es importante ya que el analizante crea mínimamente eso, que nos está diciendo la verdad. El analizante cree que dice lo verdadero. Ahora, fíjense, lo que el analista sabe, o lo que debería saber, es que no habla sino al costado de lo verdadero. Esto nos da pistas justamente, a mí me parece, para, bueno, cómo escuchamos ahí, ¿no? Ahí en el dispositivo.
Entonces, lo que el analista sabe es que no habla sino al costado de lo verdadero, porque lo verdadero lo ignora. Freud delira ahí justo lo que es preciso, pues él imagina que la verdad es el núcleo traumático. Es así como él se expresa. Ese pretendido núcleo no tiene existencia, no hay más que el aprendizaje que el sujeto ha sufrido de una lengua, entre otras. ¿Bien? O sea, no hay más, ¿no? Eso traumático y eso que tenemos ahí para escuchar es esa lengua materna, ¿no? Es ese lalán, esa obscenidad, ¿no? Nos va a decir Lacan, que es que nos habla todo el tiempo. Cuando está hablando de incluso del trabajo, no está hablando de una escena actual, tenemos que saber que lo que es la materialidad de esa escena que está contando el paciente está íntimamente articulada a esa otra escena, a la escena del otro, con mayúsculas, que está subsumida, que está producida por la langue, por las relaciones de parentesco y por lo que ahí se transmitió de esa lengua materna, como dice Lacan. Bien. Por lo tanto, ¿no? Debemos saber, no, a mí me parece, en el seminario 17 enuncia la tarea de lo que se espera del analista de una forma, nada, muy, muy linda y graciosa, que él dice, va a decir esto, ¿no? Lo que se le pide al analista, ya lo indiqué en mi discurso la última vez, no es lo que concierne a ese sujeto supuesto saber, en el que han creído hallar el fundamento de la transferencia. Entiéndolo como es habitual, de forma un poco sesgada. El analista instaura algo que es todo lo contrario, ¿no? Fíjense a esta idea de supuesto saber, dice él. El analista le dice al que se dispone a empezar un análisis, vamos, diga cualquier cosa, será maravilloso. Es a él a quien el analista instituye como supuesto saber, ¿no? Fíjense qué lindo esto para pensar justamente, ¿no? Que ahí creo que Lacan viene trabajando esta idea, ¿no? Si creemos que somos nosotros los que sabemos, quedamos entrampados en entender, ¿no? Y lo que se le pide al analista, como un discurso nuevo que viene a producir algo diferente para hacer con el sentido, es que sea el analista el que instituya el sujeto supuesto saber en el analizante. La regla fundamental, ¿no? Como la enuncia acá, diga cualquier cosa que será maravilloso, la enunciemos formalmente o no, pero me parece que no en balde, ¿no? Me parece que hay que enunciarla además, habla, ¿no? Que el analista además instituya ese encuentro entre esos dos como un espacio absolutamente diferente respecto de un diálogo entre dos personas, ¿no? Es, bueno, venga, yo lo escucho, pero acá va a pasar algo absolutamente, una vez que usted entre y empiece a hablar, acá pasa otra cosa, ¿no? Pasa otra cosa a tal punto, como decía, que los analistas, bueno, los analizantes que dicen, no, bueno, preguntame, bueno, no sé si me entendés, ¿no? El analizante se resiste ahí a creer que en todo caso es vía ese sostener, ¿no? Que es el analista el que va a tener que sostener con su acto, que ahí se diga cualquier cosa y no caer, ¿no? En estas vueltas del paciente de preguntame, decime, ¿no? Y de que ahí se apele a, bueno, que
¿no? Que hay algo que en todo caso el analista es el que debe dirigir lo que el paciente dice. A mí me parece que, a ver, es importante pensar el dispositivo. Ahora he recibido varios pacientes que me hicieron también pensar, pacientes que venían de otros analistas que me hicieron pensar, ¿no? También con esto de la virtualidad, no sé si, bueno, si lo de la virtualidad a veces con algunos analistas los complicó, pero fíjense cómo me cuenta un paciente que hizo unos meses con un analista y dejó, ¿no? ¿Y cuál era la oferta, ¿no? Del analista? Bueno, en forma virtual, yo te llamo, ¿no? La analista, por ejemplo, ¿no? Un analista que tiene una orientación lacaniana, quiero decir, no. Yo te llamo a tal hora y tenemos la sesión. Primera cuestión para pensar, ya la demanda está invertida, porque es la analista la que llama al paciente. Bien. Obviamente, el paciente está entregado a las condiciones ¿no? que ahí el que sabe, el que está puesto en ese lugar de supuesto saber, le indica. Bueno, entonces, el paciente se queda esperando que el analista lo llame, hablan, pasado un par de entrevistas, el paciente no llama, ¿no? Y no responde, y el analista insistentemente lo llama, le manda mensajes, uy, te olvidaste, es hasta ahora. A ver, otra vez, lo que no nos permite, ¿no? Primero, no estamos tomando en serio el encuadre, pero en términos también de pensar, ¿no? Como decía la regla fundamental, que ahí se instituye, o el analista debe instituir un espacio y una dimensión temporoespacial absolutamente diferente a lo que es un diálogo. No es que yo te llamo y te escucho, contame tus problemas y yo te digo qué tenés que hacer. ¿No? Se trata de otra cosa. Por supuesto, el paciente se olvidaba de llamar, digamos, de atenderla, pues no la atendía porque estaba en otra cosa, y la analista insistía, lo cual no le permite, por ejemplo, no le permitió leer, ¿no? Si establecemos, podemos hacerlo en forma virtual, por supuesto, pero es el paciente el que tiene que llamar a tal hora, ¿no? Se pauta la hora, el paciente llama, uno lo atiende. Si el paciente no llama, no podemos producir la lectura a posteriori, obviamente, a las sesiones siguientes, de, bueno, faltó, se olvidó, ¿no? De esta forma, no hay posibilidad de lectura, o por lo menos la analista quedó bastante enredada respecto de situar qué estaba pasando en ese inicio de tratamiento. Entonces, me parece que todo esto conlleva una idea de digamos, desde dónde habilitamos ya el espacio y qué ofrecemos con nuestra práctica como analistas. Este paciente me dice, no, bueno, me empieza a contar un poco la situación y que se había angustiado por algo que le había, que sentía que la analista no entendía. Bueno, él decía que le costaba hablar en el trabajo, le costaba escribir mails en el trabajo, mandar mails, que se sentía un vago, y la analista lo mandó a leer. Por ejemplo, la indicación era, bueno, anda a leer más libros para que eso te dé vocabulario. Bueno, entonces, digo, pensando estas formas de intervención, ¿no? Lo que podemos deducir, o a mí lo que me interesa, es, bueno, ¿qué es lo que guió esa indicación o esa forma de intervenir? ¿No? Se trata de que el paciente no sabe hablar, tiene que tener más vocabulario. Vieron que son cosas que nos decía nuestra madre. Bueno, anda a leer más así tenés más vocabulario. Pero digo, ¿de eso se trata ahí con un analista? Entonces, otra vez, la carta,
¿no? De Lalang, la carta de poder pensar que esa escena que está contando ese paciente de lo que le pasa en el trabajo refiere, nace, surge, ¿de dónde viene? De esa otra escena viene, ¿no? De los lugares, ¿no? Que esa persona ocupó en relación a su papá, a su mamá, al hermano mayor, que sí es profesional, él no, estas relaciones de parentesco que Lacan insiste, ¿no? Sobre todo, insiste hacia el final, pero a mí me parece que es, obviamente, que es un concepto que Lacan viene trabajando, nada más que a partir del 19 lo introduce con este lapsus y produciendo este neologismo. Bueno, un poco, bueno, veo que por ahí dar un espacio, un espacio para preguntas o para comentarios. Nada, me parece que se abre después, pasa que por ahí para ya trabajar en el curso, porque no nos alcanza la hora, se abre esto que les había dicho de pensar, trabajamos con el sentido, pero cómo operamos nuestra lectura y escritura con ese sentido, sobre ese sentido para producir otra cosa, ¿no? Es como después el otro gran tema que iremos viendo en el curso, que es para mí importante pensar, justamente para poder formalizar y precisar las intervenciones del analista. Bueno. Bueno, no sé si quieren, si no, si quieren que retome algo, si quedó algo para despejar un poco. Bueno, aprovecho, si no tienen preguntas, sigo un poquito con esto que yo quería decirles, ¿no? En este mismo seminario 24, Lacan pregunta, ¿la verdad despierta o adormece? ¿No? Y él dice, eso depende del tono con el que es dicha, ¿no? Me parece que es otra punta para pensar ahí de qué se trata, ¿no? O para apuntar de qué es importante, ¿no? Cómo se enuncia una intervención para que toque algo de la verdad. ¿No? Que la verdad no es en sí misma, no depende de si despierta o duerme. Bueno, él va a decir, ¿no? El discurso siempre es adormecedor, dice él, ¿no? Es interesante de dónde viene esta pregunta. Dice, el discurso es adormecedor. Espero que no los haya dormido yo con mi charla, porque los tengo muy callados. Salvo, dice, el discurso es muy adormecedor, salvo cuando uno no lo comprende. Fíjense cómo insiste Lacan en que todo lo que querramos hacer entrar en el entendimiento nos adormece, nos pierde, ¿no? Por eso, para mí es coherente, fíjense, todo esto que viene planteando Lacan con lo que plantea en el seminario 1, cómo abre el seminario 1. El seminario 1 lo abre diciendo, con esta frase, ¿no? Dice, el maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada.
Así procede en la técnica Zen el maestro budista en la búsqueda del sentido. A los alumnos les toca buscar la respuesta a sus propias preguntas. El maestro no enseña ex cátedra una ciencia, da la respuesta cuando los alumnos están a punto de encontrarla, ¿no? Y Lacan, saben que se va a meter mucho con la filosofía Zen y con la escritura poética china para orientar a los analistas respecto de cómo, él va a decir, con la escritura poética china, es de ahí que se pueden orientar para producir las intervenciones del analista, ¿no? Va a tomar de la escritura china justamente que no se trata de que el analista diga nada bello, ¿no? Sino que se trata de lo que puede hacer resonar más del lado de lo que es la estructura del chiste, ¿no? Va a decir, y del equívoco, ¿no? Entonces, las intervenciones del analista van a apuntar al sentido, ¿no? Vía justamente producir un corte en el sentido con el equívoco, ¿no? En ese punto toma de la filosofía Zen justamente el tipo de intervenciones. Saben que Lacan se lo, digamos, se lo tildaba de snob por sus tipos de intervenciones con los pacientes, ¿no? Había un paciente con el que lo hacía sonar unas monedas, ¿no? Cosas que lo que hacían justamente era como un cachetazo, ¿no? Un despertar, un efecto de despertar, ¿no? Respecto, o por lo menos de pregunta respecto del sentido en el punto de lo que se viene entendiendo, ¿no? ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Qué pasó? ¿No? La intervención del analista, dice Lacan, tiene que apuntar a producir algo de eso, ¿no? No estamos ahí ni para convencer al paciente de algo que nosotros consideramos que le pasa, ni para proponerle nada, ni para calmarlo, ¿no? Va a decir, ni para terapiar lo psíquico, para calmarlo o aliviarlo. En todo caso, cierto alivio va a venir de una intervención que tenga este efecto, ¿no? De sacudir algo de este adormecimiento en el que viene el paciente. Bueno. Bueno, yo la charla, digamos, hoy me parecía que puedes quedar acá. No sé si tienen alguna cuestión. Bueno, los he dejado mudos. O no se entendió nada, o los enredé, los dejé de ahí amordazados. Hola Mariana, buenas tardes. ¿Podrías contar un poco más del curso que vas a dar sobre este tema? Bueno, en el curso voy a desplegar estas nociones y en cada una de las clases va a haber una articulación clínica, digamos, de mi clínica de intervenciones que apuntan justamente a esto que les decía, ¿no? A lo que yo considero que
tenemos que poder entender este concepto de la LAN en el sentido del malentendido y en el sentido de justamente que nos permita pensar el encuentro entre analista y analizante no es un diálogo, no tiene que ver con entenderse, no tiene que ver ahí con hablarle al paciente, ¿no? Porque si no, a ver, digo desplegar un poco esto porque si no, sí, suena muy lindo en su versión Lacan dice, ¿no? El analista con sus intervenciones apunta al sujeto. Bueno, el sujeto no es el paciente, por eso no se trata de hablarle al paciente. Como analistas apuntamos al sujeto. Cuando yo digo sujeto, cuando digo sujeto, digamos, tomando Lacan, justamente el sujeto para Lacan es el asunto por el cual está atravesado esa persona, ese paciente. El analista, por lo tanto, como no le tiene que hablar al paciente, como no se trata de un diálogo, tiene que primero establecer mínimo 3 operaciones: escuchar ese discurso, establecer una lectura, y esta lectura está orientada por esto que les decía, por escuchar ahí las relaciones de parentesco, los lugares, desde dónde es hablado esta persona que está hablando, porque es así que vamos a producir, tocar algo del sujeto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, bueno, empieza un tratamiento un paciente donde, bueno, venía de, su madre había fallecido, a los meses él se separa de una relación de muchos años, se separa, se va porque se estaba encontrando con un amante, le dice a la esposa que se va a tomar un tiempo y se va de la casa. Yo al principio, ¿no? También, fíjense esto que les decía, ¿no? El paciente empieza el tratamiento con cierta urgencia porque quería rápidamente ver qué hacía, si se quedaba con la amante, si volvía con su esposa. Bien. Yo en un punto entro como en esa también urgencia, ¿no? Que por eso digo, ahí ese espacio-tiempo, el analista tiene que saber que se trata de algo diferente del apuro, ¿no? Del apuro del paciente, se trata de poder escuchar, y se trata de que sabemos que el tiempo en todo caso que se va a desplegar en el dispositivo va a ser el tiempo del sujeto, no del paciente, ¿no? Y para poder escuchar y leer, además, primero tenemos que dar ese tiempo de escuchar de qué está hablando esto, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuál es la historia, ¿no? Para poder establecer esto que nos dice Lacan, esto de la escena del otro, dicho así en forma abstracta, ¿qué es? Es la historia, ¿no? La historia que va apareciendo cuando va contando lo que le está sucediendo. Ese es el trabajo de lectura que tenemos primero que poder producir para después producir una intervención, una escritura, la operatoria de escritura puntualmente es producir una intervención que mueva algo, ¿no? Que acote algo de lo que dijo de cierto exceso de sufrimiento y que le produzca, digamos, el paciente pueda hacer algo, ¿no? Pueda empezar a leer su propio asunto. Bueno, este paciente, varias sesiones empezó diciendo, bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos. Hasta que en una de las sesiones me di cuenta por ejemplo, le hago esa intervención. ¿Estamos? Bueno, acá estamos, vos y yo. ¿No? Yo me río, no digo nada, seguimos. A la otra sesión, acá estamos. Bueno, a ver, yo voy haciendo un trabajo de lectura de cómo inicia esa sesión, ¿no? Por ejemplo, no dice, bueno, acá estoy, vengo a decirte tal cosa, ¿no? Más
cosas que van pasando, va diciendo en la sesión, por ejemplo, cuando se refiere a, quiere decir algo de la esposa, dice, bueno, porque la madre de mis hijos, ¿no? Ah, la madre, ¿no? Bueno, a ver, la carta, cuando digo saber orientarnos, que para escuchar y leer ahí lo que está pasando, le está pasando hoy al paciente, tiene que ver con su escena, la escena del otro, tenemos que poder escuchar eso. Si no, si él dice la madre de mis hijos, refiriéndose a la esposa, y yo no le señalo madre, o sea, durante un tiempo pude ir ubicando que se trataba de justamente lo que le estaba pasando ahora, pero articulado a su relación con la madre, ¿no? Con una madre de la cual hacía 2 meses que había muerto, ¿no? Estuvimos trabajando un montón, ¿no? Y él después empezó a producir esta lectura. Ah, bueno, ya sé lo que me vas a decir, que es que mi mamá tal cosa, bueno, ¿no? Y ya él podía hacer una lectura respecto de lo que le pasaba con estas dos mujeres, ¿no? La madre de sus hijos y la amante, y la articulación con una escena de su infancia. Bueno, en el curso, digamos, la idea es poder trabajar las operaciones del analista en viñetas o en casos, articulando estos conceptos que nos plantea Lacan, de cómo, ¿no? Para él, cómo insiste en orientarnos respecto de cómo intervenir y producir una escritura. Ustedes saben que en el seminario 25, otra forma de decirlo, porque lo dice siempre de muchas formas, ¿no? O lo va diciendo de distintas formas a lo largo de toda su enseñanza. En el seminario 25 Lacan va a decir, el analizante habla, ¿no? El analizante habla y hace poesía. Ahora, el analista corta en eso que el analizante dice, produce una escritura, ¿no? La intervención del analista, por eso dice en el seminario 24, y lo vamos a desplegar, tiene que tener algo de la estructura de lo que para él nos aporta la escritura china, ¿no? Y vamos a ver, digo, son distintas formas y herramientas para poder pensar cómo el analista produce, cuando digo escritura, produce un efecto sobre el discurso del paciente. Bueno, un poco ese es lo que vamos a ir desplegando en el curso. ¿Ustedes habían trabajado a las operaciones del analista? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a dejar acá.
Bueno, gracias a todos por escuchar. Bueno, buenas tardes.